Empezamos. El dolor pélvico crónico es una manifestación de muchas enfermedades, es decir, no solamente están las enfermedades ginecológicas, sino también de otras especialidades, como vamos a ver más adelante, ¿no? Es muy frecuente en ginecología. Como les decía, es de carácter multifactorial, ¿no es cierto? Están implicados gastroenterología, urología, también puede estar neurología, en fin. Por eso es que necesita un abordaje integral y multidisciplinario. Es un problema ginecológico frecuente, ¿no? Especialmente en mujeres en edad fértil, y es una causa o un motivo muy frecuente de consulta ginecológica. Está asociado con un amplio rango de condiciones que envuelven, como les decía, el sistema reproductivo, es decir, lo que compete a ginecología, también a gastroenterología, urología, como les decía, a la parte musculoesquelética, neurología, en fin. Muy bien, el dolor pélvico cíclico. El dolor pélvico cíclico en sí se refiere a lo que viene a ser la dismenorrea, ¿no? Y la dismenorrea, como ustedes saben, es el dolor que acompaña a la menstruación. Afecta al 50% de mujeres que menstruan. Y si ustedes se dan cuenta, la dismenorrea solo es un síntoma, porque la paciente viene y dice, tengo dolor con la menstruación o mis menstruaciones son dolorosas. Entonces solamente es un síntoma. Algunos sinónimos de dismenorrea también se llama menalgia, también se llama algomenorrea, también se llama menorralgia y también es conocido como dolor de Ihara, ¿no? Esos son sinónimos de dismenorrea, ¿no? O de dolor pélvico cíclico, que como les repito, es un dolor que acompaña a las menstruaciones, ¿ya? Es un dolor que acompaña y puede darse antes de la menstruación, durante la menstruación o después de la menstruación, ¿no? Igual sigue siendo, así sea antes, durante o después, igual sigue siendo cíclico. La clasificación de la dismenorrea. La dismenorrea se clasifica en primaria, y la primaria tiene características, ¿no? Es un dolor menstrual sin patología pélvica previa, sin patología pélvica de base, ¿no? Puede aparecer en la menarquia y puede aparecer en ese periodo hasta los 2 primeros años posmenarquia, ¿ya? Y se caracteriza porque son ciclos ovulatorios, es decir, la paciente siempre presenta ovulación. En cambio, la dismenorrea secundaria es un dolor menstrual que siempre está precedido o acompañado de alguna patología subyacente, alguna patología de base ya, ¿no es cierto? Una patología pélvica. Y esta aparece más tardíamente, no puede aparecer a los 30, entre los 30 y 40 años, como vamos a ver más adelante. Y generalmente se caracteriza porque presenta ciclos anovulatorios. Bien, vamos a desarrollar lo que es dismenorrea primaria. Como les decía, tiene ciertas características, afecta generalmente a niñas y mujeres jóvenes, ¿no? Más o menos entre los 15 y 20 años, y suele tener su límite más o menos hacia los 25 años, aunque se ha visto casos en que se ha descubierto dismenorrea primaria en mujeres de 35, 38 años, ¿no? Como ustedes saben, la medicina no es absoluta, ¿no? Tiene sus variaciones. Frecuencia de todas las mujeres que presentan dismenorrea primaria, más o menos un 10% son de intensidad importante, es decir, 10% presentan un dolor que requiere realmente estudios, tratamiento, en fin, ¿no? El resto generalmente son, como quien dice, subasintomáticos, como se diría, ¿ya? Prevalece más en mujeres que nunca han tenido hijos y generalmente se acompaña del síndrome de tensión premenstrual. Para no irnos con el qué será del síndrome de tensión premenstrual, aquí les he traído más o menos la definición, o mejor dicho, posteriormente les voy a mostrar. Aquí está. Entonces, ¿qué es el síndrome de tensión premenstrual? O también llamado síndrome premenstrual, nada más, ¿no es cierto? Es un trastorno frecuente, ¿no?, de la fase lútea, caracterizado por irritabilidad. Las pacientes siempre refieren cambios de humor, ansiedad, puede haber la habilidad emocional que tiende al llanto por depresión,
puede haber edema tanto de manos como de pies, dolor de mamas, la mastodinia, puede haber cefalea, incluso mareos, ¿no es cierto? Todo eso implica el síndrome de tensión premenstrual, ¿ya? Y puede presentarse durante los 5 días antes de la menstruación y suele terminar hasta algunas pocas horas después del inicio de la menstruación. Diagnóstico, como generalmente se le pregunta a la paciente los síntomas referidos, es decir, se le dice, se trata de buscar más que todo factores psicológicos, ¿no? La paciente generalmente tiende a deprimirse, incluso a veces tiende en la consulta a romper en llanto, ¿no? Dice, ya no puedo con esto, doctor, o es una paciente que está muy preocupada, ¿no? En fin, tiene mucho factor psicológico, ¿no? El examen físico y los estudios de laboratorio no son de mucha utilidad porque no están alterados, generalmente todos están dentro de parámetros normales, ¿ya? En cuanto al tratamiento, pues hay que indicarle que tiene que dormir sus 8 horas mínimas, necesita un sueño adecuado, si es que puede realizar ejercicio, una dieta saludable. En casos que se requiera de indicación farmacológica, se le puede decir que tome anticonceptivos orales o progestágenos. Dentro de los progestágenos algunos indican la progesterona micronizada de 200 miligramos vía vaginal, ¿no? Uno por día, o puede ser para tomar también 100 miligramos al acostarse, ¿no? Unos 10 días antes de la menstruación, o lo más práctico es administrarle un prolutón, es decir, una medroxiprogesterona, ¿no? De depósito cada 3 o 4 meses, ¿no? Y con eso vemos cómo la paciente mejora. Pero es importante indicarle que tiene que tratar la parte psicológica, hay que pedir siempre una interconsulta para psicología, porque muchas veces al hacer la psicoterapia no se requiere ya la administración de fármacos. Bien, seguimos con lo que es la dismenorrea, ¿no? Estábamos con lo que viene a ser la dismenorrea primaria. ¿Y cuáles son las causas? Ya habíamos dicho sus características, ¿no? Según estudios se dice que es por un aumento de la producción a nivel del endometrio, producción de prostaglandinas, ¿no? Es decir, las prostaglandinas se elevan en el endometrio, al igual que en el trabajo de parto. Ustedes saben que cuando una paciente está en trabajo de parto, ¿no? Una gestante, las prostaglandinas tienden a elevarse en el endometrio, no solamente en el endometrio, sino a nivel del miometrio. ¿Para qué? Las prostaglandinas producen contracción uterina. Entonces, en el caso de la dismenorrea primaria pueden producirse un aumento de concentración de prostaglandinas, si no me equivoco es la prostaglandina F, la que aumenta y la que produce la contracción del útero. Aquí están las prostaglandinas, las F, si no me equivoco son las F2 alfa, son las que aumentan y las que estimulan las contracciones del miometrio, ¿no? Y esto aumenta el tono uterino, produciendo isquemia y en consecuencia dolor, ¿no es cierto? Entonces esto se presenta en forma cíclica, ¿no es cierto? Se producen ciclos ovulatorios, como habíamos dicho, la dismenorrea primaria tiende a producir siempre ciclos ovulatorios, ¿no? Y el factor psíquico asume importancia debido a que, como les decía, va a ligar a muchos conflictos personales, sociales, que son los que pueden exacerbar el dolor en la dismenorrea primaria. Bien, seguimos con cuáles son los síntomas. El dolor en la dismenorrea primaria generalmente dura pocos días, puede durar de 1 a 3 días, ¿no? Se inicia con el sangrado menstrual, es decir, se inicia con el primer día de sangrado menstrual y puede durar hasta horas después. El dolor siempre se inicia justo antes o después de la menstruación, ¿no? Es decir, a veces la menstruación dura 3 o 5 días, puede presentarse antes o presentarse después, ¿no es cierto? Pero dura de 1 a 3 días más o menos. Es muy similar, como les decía, al trabajo de parto, ¿no? Es un dolor tipo cólico, suprapúbico, puede también referirse hacia la parte posterior dorsal, es decir, en región lumbosacra, e incluso puede irradiarse hasta la superficie anterior de los muslos, ¿no? Y se acompaña de reflejos autónomos, ¿no? Dijimos en la clase anterior cuáles son los reflejos autónomos, la presencia de náuseas, vómitos, en este caso puede haber hasta diarrea, ¿no?
y que tiende a mejorar con los masajes de contrapresión. Es decir, algunas chicas dicen, cuando me presiono en la pelvis o el abdomen inferior por acá, tiende a mejorar, dicen, ¿no? Son características de la dismenorrea primaria. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Vamos a ver que al momento de examinar va a haber una hipersensibilidad en la región suprapúbica, ¿no? O infraumbilical. Generalmente los signos vitales, los ruidos hidroaéreos se encuentran completamente normales, ¿ya? En la ecografía igual vamos a ver órganos pélvicos dentro de parámetros normales, ¿no? En laboratorio, como les decía, también todo normal, ¿no? Va a haber ausencia de antecedentes patológicos. Recuerden que en la dismenorrea primaria, hemos dicho al inicio de que no se acompaña de patología pélvica previa, ¿no? Entonces, en ausencia de antecedentes, va a haber una ausencia de antecedentes patológicos, ¿no? Y hay que confirmar la naturaleza cíclica del dolor, es decir, hay que preguntar a la paciente en una o en dos consultas si efectivamente el dolor es cíclico, ¿no? Si se acompaña de los ciclos menstruales. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento? En la mayoría es exclusivamente farmacológico, ¿no es cierto? No requiere generalmente quirúrgico, ¿no? Se le puede dar anticonceptivos orales, conseguimos con los anticonceptivos un 90% de mejoría más o menos, ¿no? Descartar factores psicológicos, es decir, si hay factores psicológicos habría que tratarlos, hacer una interconsulta psicología si fuera necesario, ¿no? Se le puede dar AINES, ¿no? En este caso el más, utilizamos desde la indometacina, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, aunque recomiendan que el meloxicam, por ser de última generación, es un inhibidor de la ciclooxigenasa 2, es el mejor, dicen, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros generalmente utilizamos naproxeno o ibuprofeno en el hospital. En el caso de que no sea suficiente, se le puede unir antiespasmódicos, ¿no? Se le puede dar una iosina para potenciar el efecto analgésico. En el caso de que tenga un problema psicológico, en fin, se le puede dar unos tranquilizantes menores, alguna benzodiazepina, ¿no? Cuando hay factores psicógenos, cuando es una persona que tiende a buscar dependencia de los tranquilizantes, entonces en ese caso se debe de evitar darle, digamos, un diazepam o alprazolam, porque ustedes saben que eso causa dependencia. Entonces se prefiere tal vez otra benzodiazepina que no produce dependencia, que facilite el sueño, como por ejemplo el clobazam, ¿no es cierto? Que se les da para que tengan sus 8 horas de sueño y estén más relajadas durante el día. Muy bien, vamos a lo que viene a ser dismenorrea secundaria. Habíamos dicho que también es de carácter cíclico y a diferencia de la primaria, esta sí va acompañada de patología pélvica de base, ¿no? Patología pélvica subyacente. Esta se inicia 1 a 2 semanas antes de la menstruación y puede persistir hasta unos días después de la menstruación, ¿no es cierto? En fin, generalmente en este tipo de dismenorrea secundaria, la administración de AINES o de anticonceptivos orales no produce mejoría, ¿no es cierto? Entonces, requiere otro tipo de tratamientos, ¿no? Los mecanismos de producción igual no están bien aclarados, ¿no? Puede ser que también prostaglandinas elevadas, o puede ser que haya contracciones uterinas secundarias a un proceso de obstrucción cervical, digamos un mioma cervical o miomas uterinos o cuerpo extraño en útero, ¿no es cierto? En fin, pero no está bien aclarado hasta hoy en día. Muy bien, entonces, algunas causas de lo que viene a ser la dismenorrea secundaria, tenemos aquí la endometriosis, la adenomiosis, yo puse ahí el DIU y la miometriosis. Existen también otras causas, pero en sí, las dos causas más frecuentes son estas dos primeras, la endometriosis y la adenomiosis, ¿no es cierto? Como vamos a ver más adelante, son las causas más frecuentes. Las demás, pues, son un poco frecuentes. Muy bien. Entonces vamos a hablar primero de la endometriosis. Creo que ya hemos hecho algo de endometriosis en la clase pasada o en el otro tema. Se define qué es la endometriosis. Viene a ser la presencia de endometrio, de tejido endometrial, o como dice ahí, de glándulas endometriales, más estroma endometrial, más el tejido
fuera de la cavidad endometrial, ¿no es cierto? Entonces, más frecuente se ubica en el fondo del saco de Douglas, encima de los ovarios, encima de los intestinos, es decir, encima de las vísceras, ¿no? Encima de la vejiga, encima de las trompas uterinas, y también puede estar a nivel de pared, encima del peritoneo, ¿no es cierto? Incluso se ha visto implantes de tejido endometrial fuera de la cavidad endometrial, es decir, por ejemplo, también se encontraba en mucosa nasal, ¿no? Y como toda, al igual que el tejido endometrial que está dentro del útero, que está en su lugar, estos implantes endometriósicos fuera del lugar, ¿no es cierto?, esta endometriosis, también reaccionan al flujo hormonal mensual, es decir, que este tejido endometrial, estos implantes endometriales que están fuera del útero, también tienden a sangrar, igual que el endometrio normal que sangra, que se desprende y menstrua, bueno, todos los meses, ¿no es cierto? Entonces, igual, ¿no? Hay casos registrados, como les decía, de pacientes que mensualmente tenían una epistaxis, ¿no? En mucosa nasal, y no se sabía por qué era, y era porque justamente era un implante endometrial al hacer el estudio histopatológico. Algunos casos suelen presentarse en pacientes, bueno, algunos casos pueden ser completamente asintomáticos, ¿no? Pero no obstante, hay pacientes que presentan gran sintomatología, ¿no? Y los síntomas son en la clase anterior creo que les decía, son las 4Ds, ¿no? Aquí me olvidé ponerlas. La dismenorrea, que viene a ser una D, la dispareunia, la disquesia, que es el dolor al defecar, la disuria, que es el dolor al miccionar, ¿no? Y bueno, la dispareunia, dolor al coito, ¿no es cierto? Y también pueden causar infertilidad y hemorragia uterina normal. Entonces, la dismenorrea secundaria también puede ser otra causa de dismenorrea secundaria, la adenomiosis. Entonces, uno es la endometriosis, ¿no es cierto? Que hemos visto que es la implantación de tejido endometrial fuera del útero. Pero la adenomiosis es la misma endometriosis, es decir, es la endometriosis, solo que el tejido endometrial se encuentra en el espesor del útero, ¿no? En el espesor de la pared uterina, ¿no? Entonces aquí dice, se trata de una condición donde el endometrio o el tejido endometrial glandular se encuentra en el miometrio, ¿no es cierto? Es decir, está en el espesor de la pared. Se quejan de que el sangrado es masivo, ¿no? Hay la dispareunia, el dolor pélvico es cíclico después de la menstruación y también aparece con el ejercicio vigoroso, ¿no es cierto? El tratamiento es sintomático, ¿no? El tratamiento definitivo, bueno, al decir sintomático se le puede dar igual algunos anticonceptivos orales, se le puede dar danazol, se puede intentar evitar, digamos, las menstruaciones con algún progestágeno, eso, pero cuando la paciente ya está con paridad satisfecha, el tratamiento definitivo viene a ser una histerectomía. Y así nos evitamos problemas, sino que el gran problema es el tratar a personas jóvenes, mujeres jóvenes que no han tenido hijos especialmente, que están cursando con adenomiosis. Muy bien. Entonces, seguimos con la dismenorrea secundaria. El diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, es una enfermedad, siempre va a haber una enfermedad pélvica subyacente, enfermedad pélvica de base, como hemos dicho, la endometriosis, la adenomiosis, ¿no es cierto? En la ecografía, en la histeroscopía, en la colposcopía nos hacen sospechar, ¿no es cierto?
Siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial con patologías que producen dolor pélvico crónico, que vamos a ver a continuación. Pero el diagnóstico, como les digo, más que todo sospechoso es la ecografía, la laparoscopía, y en definitivo lo da anatomía patológica, el estudio histopatológico. Muy bien, ¿no es cierto? En cuanto al tratamiento, pues no es el tratamiento específico indicado para la patología de base, ¿no? Es decir, como habíamos dicho, en el caso de la endometriosis y en el caso de la adenomiosis, cada uno tiene su tratamiento. Ah, ya, esto lo mencioné en la clase anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque es un dolor pélvico cíclico también, el síndrome de Mintel-Schmerz, ¿no? Que, como les había dicho en la clase anterior, es un dolor periovulatorio, es un dolor unilateral, ¿no? A un solo lado. Lo sufren aproximadamente el 20% de mujeres, ¿no? Y puede producirse antes, durante o después de la ovulación, más o menos a la mitad del ciclo menstrual, el día 14, 15 del ciclo menstrual, se puede presentar este síndrome, ¿no? Y que, como les había dicho en la clase anterior, está producido por el folículo, ¿no? Que el folículo que ustedes saben que la vez pasada les pregunté, los folículos están en la zona cortical del ovario, ¿no? Entonces los folículos al madurar, ¿no? Van creciendo, pasando del folículo primordial, secundario, terciario, hasta convertirse en un folículo de Graf, ¿no? Y este folículo de Graf a veces crece hasta 20, 21, 22 milímetros, y cuando hacemos una ecografía se ve el folículo que incluso está deformando el borde ovárico, ¿no es cierto? Y eso es lo que produce ese dolorcito, ¿no? Que incluso cuando se revienta para expeler el óvulo, esa ruptura que produce este folículo puede liberar un poco de sangre, ¿no es cierto? O algún líquido que pueda irritar incluso el peritoneo, ¿no es cierto? Pero esto es algo leve, que es un dolor, como les decía, a un lado, que puede ser frecuente, que dura desde unos minutos hasta unas pocas horas. Es muy infrecuente que dure hasta 24, 48 horas, pero está registrado en la literatura. Y como se confirma con una ecografía, se confirma que efectivamente hay un folículo grande, ¿no? Que antes de que se produzca la ovulación se ve un folículo grande en la corteza del ovario. Se le pide los laboratorios, ¿para qué? Para confirmar de que no hay nada, que generalmente todo está dentro de parámetros normales, para confirmar, mejor dicho, que efectivamente no hay ningún signo de infección como leucocitosis y esas cosas. El manejo, bueno, generalmente no requiere ningún tipo de tratamiento. En casos en los que son muy sintomáticos, se le puede dar algún analgésico, generalmente algún AINE o algún anticonceptivo oral, pero generalmente la gran mayoría no requiere ningún tipo de tratamiento. Este es el síndrome que corresponde a un dolor pélvico cíclico. Vamos con lo que viene a ser el dolor pélvico crónico, ¿no? Y las características de este dolor es un dolor que, para empezar, no es cíclico, ¿no? Y que tiene una duración de 6 meses a más. No es cíclico, es un dolor obviamente localizado en la pelvis, por eso es un dolor pélvico, ¿no? Generalmente está en la pared anterior del abdomen, en zona infraumbilical, aunque también, como les había dicho, al igual que el dolor cíclico, puede estar en la parte dorsal, en la zona posterior, en la zona lumbosacra. Es un dolor de intensidad, si bien es crónico, como dice, es decir, de larga data, pero es suficiente como para causar discapacidad funcional, ¿no es cierto? Es decir, no llega un momento en que no deja de desarrollar las actividades cotidianas de la mujer que lo sufre. Es un dolor que puede ser visceral, puede ser somático o mixto. Generalmente es bien localizado, pero a veces a veces no se puede localizar, ¿no? La mayoría de pacientes sufren un síndrome ansioso-depresivo, al igual que el cíclico. También aquí hay un componente psicológico, ¿no? Pueden presentar un problema ansioso-depresivo, es decir, muchas veces la vida marital, la vida social, el trabajo, suelen estar afectados, ¿no es cierto? También hay perturbación en sueño, no logran dormir sus 8 horas que se recomienda. Son algunas características del dolor pélvico crónico. Bien, aquí les traje un cuadrito para diferenciar algunas cosas en lo que viene a ser el dolor agudo respecto al dolor crónico.
En cuanto a lo que vienen a ser reflejos autónomos, habíamos dicho que los reflejos autónomos eran, bueno, la diaforesis, náuseas, vómitos, ¿no? En el dolor agudo, como hemos visto en la clase anterior, sí están presentes. Aquí, generalmente no, ¿no? Puede que sí, pero generalmente no. Signos de infección, inflamación, es decir, que, digamos, sacamos un hemograma y encontremos leucocitosis o presente en el paciente fiebre. En el dolor agudo sí hay, ¿no es cierto? En el dolor crónico generalmente no, ¿no? La reacción fisiológica afectada, es decir, lo que estábamos mencionando más antes respecto a lo que viene a ser la afectación de la vida cotidiana, ¿no? Que produce discapacidad para continuar, digamos, haciendo sus actividades de cada día. No, en el dolor agudo, no, ¿por qué? Porque es agudo, se presenta, va al médico, a urgencias, a emergencias, se resuelve y continúa. En cambio, en el dolor crónico, sí, ¿por qué? Porque como es de larga data, no le deja desarrollar sus actividades cotidianas normales. En cuanto al diagnóstico oportuno, en el dolor agudo sí es importante, porque ya hemos visto en la clase anterior de que es importante incluso el tiempo porque hay gran riesgo de mortalidad, ¿no? En cambio, el dolor crónico, el cuerpo como que está adaptado a ese dolor y no necesariamente requiere un diagnóstico oportuno. Bien, entonces, en el dolor pélvico crónico, la sensación del dolor, ustedes saben, la sensación del dolor, la percepción del dolor, se puede modificar dentro del cerebro por la acción de neurotransmisores, como son la adrenalina, la noradrenalina, serotonina, el ácido gamma-aminobutírico, las endorfinas, ¿no? Todo esto puede modificar la percepción o la sensación de percepción del dolor, ¿no es cierto? Y en el dolor pélvico, esto puede estar alterado, es decir, los componentes del dolor que vienen a ser estos neurotransmisores se pueden modificar, se pueden estar afectados o alterados, ¿no? ¿Por qué? Por las primeras experiencias, no solo estoy hablando de primeras experiencias sexuales, sino, qué sé yo, primeras experiencias tal vez laborales o cuando se casan, ¿no? A veces sin hacer un periodo de convivencia, ¿no? Les choca, ¿no? Esa primera experiencia, en fin. Esas primeras experiencias en condicionamiento, ya sea para el trabajo, para la intimidad, en fin, condicionamiento social, ¿no? El miedo a muchas cosas, ¿no? Ustedes saben, hay temor para muchas cosas, las fobias, ¿no es cierto? La excitación, problemas de ansiedad, problemas de depresión, todo esto puede modificar la secreción de estos neurotransmisores y por lo tanto la sensación del dolor se modifica. Esto hace que el dolor pueda ser percibido como intenso, otros moderados, otros leves, entonces, y todo eso va a depender de esto, ¿no? De la situación en la que se está presentando. Pueda que también se modifique una mujer que esté presentando un dolor leve, que llega un momento en que tiene una situación, está viviendo una situación condicionada, ¿no? Entonces hace que aumente la adrenalina o generalmente las endorfinas, qué sé yo, y entonces de leve se volvió intenso, ¿no? Y se alteró completamente, se modificó la percepción del dolor, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que es importante el factor psicológico aquí en lo que viene a ser el dolor pélvico. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación del dolor pélvico crónico? Necesitamos una historia completa del dolor, ¿no? Hay que incluir lo que viene a ser dónde está localizado, si hay o no hay irradiación, cuáles son los factores que lo agravan. Hay factores tanto físicos como psicológicos, como habíamos visto hace rato, ¿no es cierto? Cuál es el contexto en el que se produce el dolor, ¿no es cierto? Es decir, si acompaña o no a los ciclos menstruales, si aumenta o disminuye con el estrés, si el trabajo hace que pase el dolor o hace que aumente, igual el ejercicio, igual el coito. Hay personas que tienen incluso miedo de relaciones porque les causa mucho dolor o no pueden llegar a un orgasmo adecuado. Hay factores psicosociales, como habíamos mencionado anteriormente. En los antecedentes psicológicos siempre se debe registrar en la historia tanto los actuales como los pasados, ¿no es cierto? Si hay antecedentes de abuso físico, sexual o emocional, ¿no es cierto? No solamente sexual, hay personas que sufren del famoso bullying, ¿no? No solo en el colegio, sino también en el trabajo, antecedentes de hospitalizaciones psiquiátricas, ¿no? Y eso ya nos va a indicar que la paciente ya tiene algún trastorno psicológico psiquiátrico.
si ha tenido intentos de suicidio, si depende de algunas sustancias, ya sea alcohol, drogas, ¿no? O de benzodiazepinas. Hay que no solamente entrevistar a la paciente, sino también hay que hablar con los familiares y o amigos cercanos sobre cuál es la actitud y la conducta de la paciente en forma cotidiana, ¿no? ¿Qué le gusta hacer con él, cómo son sus reacciones, qué no le gusta hacer, dónde trabaja, cómo le va en su trabajo, le va en el colegio, en fin, todas esas cosas. Es importante para evaluar a la paciente. En cuanto a la exploración, vamos a buscar trastornos genitales, vamos a ver la presencia o no de hemorragia, la dismenorrea, ¿no? La dispareunia, que vamos a ver eso en la historia, ¿no? Generalmente puede haber problemas de esterilidad, puede haber trastornos enterocelíacos, por eso les decía que al inicio que es multifactorial, ¿no? Esto ya vendría, ya no vendrían a ser factores ginecológicos, ¿no? Sino gastrointestinales, ¿no? Si hay estreñimiento, si hay diarrea, si hay dolor a la defecación, si hay dispepsia, es decir, embalonamiento, cólico de gases, ¿no? Distensión abdominal, todas esas cosas, ¿no? También podemos buscar trastornos musculoesqueléticos, es decir, la presencia de traumatismos, ¿no? Exceso de ejercicio, traumatismos que pueden ser por la propia paciente, ¿no? Autoaplicados o por otras personas, o accidentales, cambios posturales, ¿no? Que generalmente pueden ser cambios posturales por algún tipo de temor, miedo, ¿no? También se puede buscar trastornos urológicos, ¿no? Las ganas de orinar a cada rato, la poliaquiuria, disuria, la nicturia, la incontinencia urinaria, la presencia de sangre en orina. Esto es lo que se debe de buscar en una paciente para el descarte de dolor pélvico crónico. Bien, seguimos. ¿Y cuáles son las causas? En cuanto a las ginecológicas, las causas ginecológicas de dolor pélvico crónico, tenemos la endometriosis, las adherencias, los tumores uterinos, tumores ováricos, la congestión pélvica, la salpingoforitis y el síndrome de ovario residual. Vamos a desarrollar cada uno de estos, pero déjenme decirles de que el síndrome adherencial, estas son las causas más frecuentes de dolor pélvico crónico. Bien, vamos primero con la endometriosis. Es una de las causas más frecuentes, como les había dicho. Produce una reacción inflamatoria, ¿no? Como les decía, los implantes de endometrio que están fuera de la cavidad uterina, ya sea en los ovarios, los lugares más frecuentes son generalmente el cono de saco de Douglas, como hemos visto más adelante, ¿no? Y también los ovarios, ¿no es cierto? Entonces, estos implantes que están sobre el ovario o en el saco de Douglas, en el intestino, el peritoneo, en fin, producen una reacción inflamatoria, ¿no? En el lugar de la implantación de tejido endometrial, ¿no es cierto? Entonces, esta endometriosis infiltrada, ¿no? La endometriosis que está infiltrada a nivel del tabique recto vaginal es la que produce el dolor de gran intensidad, es la que produce el dolor más intenso. Cuando vemos que la paciente tiene mucho dolor y tiene una endometriosis, generalmente es una generalmente los implantes están a nivel de tabique recto en pared vaginal, ¿no? O a nivel de región uterosacra, ¿no? Y estos generalmente, cuando la paciente tiene estos implantes en esta zona, se acompañan de dispareunia intensa, ¿no? Incluso llegan a tener temor en las relaciones sexuales. Observación directa, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el diagnóstico de endometriosis tiene que ser por observación directa, ya sea mediante la paroscopía o la parotomía, ¿no? ¿Por qué? Por los exámenes, las imágenes, ayudas diagnósticos solamente nos hacen sospechar. Entonces el diagnóstico definitivo siempre se hace por visualización directa. Pero cuando sospechamos de este diagnóstico, no necesitamos esperar a que haya un tratamiento, hasta que haya un diagnóstico definitivo, ¿no? De vía laparoscopía o la... El tratamiento se puede iniciar en forma empírica, ¿no? Con una sospecha diagnóstica nada más. Muy bien, aquí tenemos en este esquema de acá de la derecha, en este dibujo, tenemos implantes de endometrio aquí sobre el útero, sobre
la trompa, sobre los ovarios, aquí cerca del cuello uterino, entonces incluso pueden haber acá en la vagina, se había hecho en el fondo del saco de Douglas, ¿no es cierto? Son los lugares en los que no debería de haber endometrio, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en este dibujo de acá de la izquierda, en esta foto, aquí está el útero, ¿no? Aquí está el ovario derecho, aquí está el ovario izquierdo, y vemos aquí un implante que está, aquí se ve que hay un síndrome adherencial severo, además, que ya vamos a hablar de eso después, ¿no? Aquí tenemos un síndrome, una implantación de tejido endometrial, aquí hay otra, ¿no? Entonces, estos implantes de endometrio, como les decía, tienden a sangrar mensualmente, ¿no? Y estos son los que producen ese dolor, irritación de en este caso del peritoneo visceral y los que producen dolor. Muy bien, entonces, como les decía, se puede iniciar tratamiento empírico eh, solamente con la sospecha de endometriosis, utilizando anemia, ¿no es cierto? Esto generalmente se logra a los 2 meses después de iniciar el tratamiento, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de evitar que la mujer menstrue. Entonces, ya no menstrua, entonces esos implantes ya no producen irritación, ya no sangran, ¿no? Si el tratamiento es prolongado, es decir, se pasa de los 12 meses, de los 18 meses, ¿no es cierto? Entonces se recomienda usar un coadyuvante hormonal, es decir, un opositor. Por ejemplo, en mujeres postmenopáusicas, ¿no es cierto?, en las que no tienen hormonas y tienen mucha sintomatología, el tratamiento es estrógenos, ¿no? Entonces le damos a la paciente estrógenos, pero siempre hay que darle un opositor. ¿Y cuál es el opositor del estrógeno? La progesterona, porque si le damos puro estrógeno a esa mujer postmenopáusica que requiere terapia de reemplazo hormonal, entonces podemos hacer producir una hiperplasia de endometrio y hacerle producir incluso un cáncer de endometrio. Entonces le damos el progestágeno para justamente evitar eso, ¿no es cierto? En eh, análogos de la GnRH, ¿para qué? Para producir una disminución de estrógeno, ¿no? Entonces hay que darle un opositor. ¿Por qué? Porque si le damos mucho tiempo estrógenos, podemos producir efectos en ácido, al producir disminución de estrógenos en la paciente por la terapia de la endometriosis, podemos producir alcalinización de la vagina. Y eso la predispone a la colonización de las bacterias del ano, del recto, de las heces, y la paciente cursa con cuadros de infección agudos, ¿no? Con secreción, descarga, flujo vaginal purulento. Entonces, para evitar eso hay que darle un progestágeno. Recordar, ustedes dirán, pero si está bajo, ¿por qué darle progestágeno? Entonces, en este tipo, hiperestrogenismo, ¿no? Con el fin de evitar los efectos secundarios del tratamiento prolongado, ¿no? Entonces, a veces dicen, ¿por qué si este es bajo, este es alto? Entonces, cuando no hablamos de forma independiente de si el estrógeno está alto, sino en forma conjunta, ¿ya? Entonces, siempre que se da tratamiento con agonistas de la GnRH, hay que darle su opositor, que viene a ser un progestágeno. ¿Para qué? Para evitar los efectos secundarios del tratamiento. Eso en el caso del tratamiento farmacológico. En el caso del tratamiento también se puede eh, hacer una electrocauterización o tratamiento con láser vía laparoscópica, ¿no es cierto? O vía en la curación total de la enfermedad. Se puede producir una mejoría con la cirugía entre el 80 y el 90%, pero nunca se llega a curar completamente la enfermedad. Luego hablamos de la segunda causa, que viene la más frecuente, también es las adherencias o el síndrome adherencial, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de un síndrome adherencial,
cuando se producen, cuando las adherencias producen dolor y otra serie de afecciones. Por ejemplo, las mujeres que sufren de síndrome adherencial generalmente presentan problemas de infertilidad, pueden llegar a presentar una obstrucción intestinal y pueden llegar a realizarse varias cirugías con el fin de buscar cuál es la causa o con el fin de realizar el análisis de las adherencias, ¿no? Las adherencias, ¿por qué se mayor respuesta de inflamación, un aumento de los fibroblastos? Incluso formarse en la superficie de distintos órganos, es decir, se producen unas bandas, ¿no? De tejido fibrótico en úteros, en fin, o pueden estar pegados no solamente entre peritoneales o varicoperitoneales, en fin, son bandas que comienzan a crecer, bandas fibróticas comienzan a unir, y al unir limitan la movilización de los órganos en la cavidad abdominopélvica. La lesión tisular puede originarse por una incisión, procedimiento durante la cirugía, por radiación, infección. En este caso les diré, chicos, que la causa más frecuente de, 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 de adherencias viene a ser ¿no? En pacientes, no solamente, ¿cierto? Pero en el caso de ginecología, mujeres que, digamos, tienen antecedentes de dos estados, una hora más antes de un embarazo ectópico, en fin, lo que decía, se recomienda y se ha demostrado que hay una forma de prevenir este síndrome adherencial en las cirugías, ¿no? Muchas veces al hacer una apendicectomía o al hacer una cesárea, no está con ayuno de varias horas, ¿no? Y esta manipulación, no solo con gasas, sino de nuestras manos, con los guantes, ¿no? Esta manipulación, la administración del líquido, el polvo que tiene ese talco que va en los guantes, ¿no es cierto? Que se pone el cirujano. En fin, la manipulación de órganos es lo que produce este síndrome adherencial. Por eso es que se trata de manipular lo menos posible en las cirugías con el fin de prevenir este síndrome adherencial. ¿Ya? Entonces, una forma de prevenir en las cirugías es evitando la manipulación. Lo que respecta a la radiación, infecciones, ya eso ya no lo podemos evitar, ¿no? Pero muy bien, aquí tenemos una de estas bandas, como les decía. En este caso están desde el peritón que crecen. Aquí hay una banda gruesa, si se dan cuenta, mira, que va, bueno, no se ve bien aquí, esto parece intestino, esto puede ser útero con la parte del ligamento ancho, pero estas son las adherencias que crecen, ¿no? Que existen y son las que producen o limitan el movimiento intestinal, porque la gran, o mejor dicho, el síntoma principal, aparte del dolor pélvico crónico que producen estas pacientes, son la dispersia, es decir, ese embalonamiento, la distensión abdominal, cólico de gases, no hay buena digestión. ¿Justamente por qué? Porque estas adherencias limitan el movimiento peristáltico del
intestino y pueden llegar a producir una obstrucción intestinal, ¿no es cierto? Y todo el síndrome dispépsico que les he mencionado. Muy bien, entonces ginecológicamente con un cíclico que puede aumentar con el coito, puede aumentar con la actividad física y puede darse. A veces hay pacientes después de las 5 de la tarde no puedo comer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se me hincha. Ustedes saben que aquí en epilepsia, ¿no? Es por eso que se les recomienda no, incluso ¿no es cierto? Si además hay obstrucción intestinal, se acompaña de náuseas, vómitos, dispepsia, ¿no? Es decir, todo lo que viene a ser reflejos autónomos. En algunos casos, en base a los antecedentes, es decir, como les decía, si tienen antecedentes de no solamente cesáreas, ¿no? Cualquier tipo de cirugía abdominal, ¿no? Así como también la endometriosis, la presencia de endometriosis también produce síndrome adherencial. ¿Por qué? Porque estos que terminan en síndrome adherencial, ¿no? La ecografía, que no es precisa, es decir, podemos pedir una ecografía, pero no vemos gran cosa en ecografía. El tratamiento va a depender de los síntomas, como les decía, se le indica al paciente que puede beber líquidos abundantes, puede estar recomendando ejercicio, un poco de ejercicio, evitar la ingesta de alimentos astringentes, ¿no? Es decir, qué sé yo, de alimentos que produzcan mucho gas, ¿no es cierto? O sustancias como el alcohol, astringentes, teníamos alimentos muy frescos, como dicen otras personas, ¿no es cierto? Y utilizando de forma ocasional laxantes y antidispépsicos. Cuando hay estreñimiento se les recomienda bastante, ¿no? Lactulosa, o un dispépsico, digamos, un primerán, la movilidad intestinal y entonces haya no, o los famosos cólicos de gases, ¿no? Para evitar en si el dolor es muy herencias, ¿no es cierto? La lesiolisis de la paroscopia puede que la herencia sea ya intento, la manipulación que implica hacer esa cirugía puede producir incluso más adherencias. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Porque recuerden que la liberación de adherencias laparoscópicas es otra cirugía. Bien. Entonces, cuentas, neoplasias de útero, neoplasias de ovarios, ¿no es cierto? Ya sean benignas o malignas, ¿no? Que pueden ser de útero, de ovario, tumores o neoplasia vesical o de cualquier otro órgano pélvico, ¿no? Pueden causar, como no pueden causar dolor agudo o dolor crónico, ¿no es cierto? Independientemente de la aparición del dolor agudo o crónico, depende de su crecimiento, es decir, puede que la paciente esté con un cáncer que no, ya sea de cualquier órgano, pero que no produzca distensión de dicho órgano o de su capa, de su peritoneo visceral. Entonces esa paciente va a cursar asintomática, no va a presentar dolor, ¿no? Pero puede haber un crecimiento, hay neoplasias malignas agresivas, ¿no? De crecimiento rápido, ¿no es cierto? Entonces esas sí van a presentar un dolor, pero de tipo agudo, como les decía, ¿no? Como está acá. ¿No? Pero hay otras neoplasias que producen un crecimiento lento, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino no es un cáncer que se da en 1 año, en 2 años, en 5 años, sino que se da en 20 a 30 años. Entonces es un dolor que es una neoplasia que en mucho tiempo
presentar una distensión del peritoneo visceral, del cuello uterino o del mismo, ¿no es cierto? Y entonces puede producir un dolor tipo crónico. ¿Ya? Entonces eso va a depender, como les decía, de su crecimiento, de las estructuras que infiltre, de si existe o no compresión. Por ejemplo, en el caso de los miomas, los miomas generalmente no producen dolor, pero cuando se trata de miomas grandes, de unos 15 centímetros, 18 centímetros, es una pelota que está ahí adentro, que no solo comprime el útero, puede comprimir órganos vecinos, ¿no es cierto? Y eso se da en forma crónica, entonces produce un dolor pélvico crónico. Entonces, los síntomas asociados al dolor pélvico crónico de las neoplasias puede ser que no haya ninguno, como es lo más frecuente, porque ustedes han visto, o han debido estudiar pacientes con antecedentes de cáncer de ovario o otro tipo de cáncer. Generalmente el cáncer no avisa, como dicen, ¿no? Es asintomático, ¿no? En el caso de que haya síntomas, puede haber síntomas constitucionales. El más frecuente en todos los cánceres es la pérdida de peso. En el caso de neoplasias ginecológicas puede haber hemorragia uterina, puede haber leucorreo o sensación de masa, ¿no? Cuando nosotros eh, vemos una paciente con un cáncer de endometrio, un cáncer de cuello uterino, que bueno, con lo clásico son pacientes de periferia, ¿no? Que no van a su control porque, bueno, tal vez no tienen una accesibilidad al hospital, un acceso fácil, ¿no es cierto? Entonces vienen muchos años después cuando ya, pues ya siente mucho dolor o siente, como dice ahí, sensación de una mano, ¿no? Entonces al hacerle el examen, al hacer un tacto vaginal, digamos, vemos que todo está como una piedra. Y entonces a eso le llamamos nosotros pelvis congelada. Es una neoplasia ya de años. Y séricos, imágenes, no, no, a ver si hay extensión de la realidad, pero en fin, ahora neoplasia tanto o de otros órganos como les decía, vejiga, intestino, la paciente produzca espasmos del músculo liso, como dice ahí, y una congestión de las venas que drenan el útero y los ovarios. Es decir, la congestión se refiere a la presencia. Generalmente hay más, o va a producir un dolor pélvico que puede ser anterior y que también puede irradiarse al dorso, a la parte de atrás de la pelvis, ¿no? Se acompaña de dismenorrea secundaria, dispareunia, puede haber hemorragia uterina, más de colon irritable. El dolor se inicia con la ovulación, se cursan con un útero y ovarios generalmente aumentados de tamaño, y puede incluso en el ovario, cuando nosotros hacemos un tacto vaginal para ver los anexos generalmente están dolorosos al movimiento. Ya, muy bien. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasó? Ya, bueno. A ver, aquí tenemos una imagen de ecografía. Aquí, como ven, está activada la ventana Doppler del ecógrafo, la ventana color, la ventana Doppler. El Doppler es para ver flujo sanguíneo, flujo de vasos, ¿no? Flujo vascular. Y como vemos, aquí hay un gran flujo vascular, que seguramente está a nivel de ovario, ¿no? O a nivel de ligamento ancho, ¿no? Donde se ve gran cantidad de... ¿Me escuchan? Creo que se cortó. ¿Se oye? ¿Me confirma? Oye, doctor. Ah, ya, ya. Ok, seguimos entonces. Entonces aquí en esta ecografía se ha abierto una ventana Doppler y se ve, como ustedes pueden ver, gran congestión vascular, ¿no? Eso está evidenciando que hay un gran flujo vascular, ¿no? Seguramente a nivel del ovario para confirmar o sospechar, esto nos hace sospechar de que puedan haber
varices ováricas. Y aquí ya, entonces en una cirugía, ¿no? Podemos ver que aquí está el útero, aquí está el ovario y ven cómo se ven las varices. Miren cómo se ve aquí esto de otro color medio plomizo, medio azulado. Estos son las varices. Esto viene a ser lo que es congestión pélvica, ¿ya? Y esto es lo que produce el dolor pélvico crónico. Muy bien, entonces el diagnóstico se hace mediante una radiografía, ¿no? Una venografía, una resonancia magnética, ¿no? En la ecografía, como les decía, puede evidenciar, como hemos visto en el dibujo, un aumento de la flujometría Doppler, ¿no? Ese color que hemos visto en la ventana. Pero el diagnóstico definitivo se da mediante la paroscopía, ¿no? Es decir, como hemos visto en el esquema, en el dibujo, se ve claramente cómo están las varices ováricas ahí, ¿no? Entonces el diagnóstico definitivo se da mediante visualización directa, ¿no? Mediante la presencia de las venas varicosas. El tratamiento incluye, se le puede dar para el dolor, ¿no es cierto? Estamos hablando del dolor pélvico. Anticonceptivos orales, se le puede dar progestágenos, ¿no? Se le puede dar también análogos de la GnRH. También la psicoterapia es importante en estos casos porque ustedes saben que hay, cómo pueden modificarse los neurotransmisores con ciertos factores psicológicos, ¿no? Y bueno, se puede recurrir a una histerectomía más una oforectomía bilateral en caso de pacientes con paridad satisfecha, es decir, que ya tengan sus hijos y ya no quieran tener más hijos, ¿no es cierto? La salpingoforitis es otra causa de... Habíamos dicho que la salpingoforitis es una causa de dolor pélvico agudo en la clase pasada, ¿no es cierto? Pero existe una salpingoforitis subaguda, como dice acá, o atípica, que produce dolor pélvico crónico, no cíclico, ¿no es cierto? Y además se acompaña de ciclos irregulares, dismenorrea, dispareunia, ¿no es cierto? Se presenta en mujeres promiscuas, generalmente que tienen varios compañeros sexuales, que presentan infecciones frecuentes, ¿no? Y recurrentes a cada rato, y generalmente los más implicados ahí son la clamidia y el micoplasma. El diagnóstico se hace al examen físico, vamos a encontrar una hipersensibilidad a nivel del abdomen, ¿no? Una hipersensibilidad abdominopélvica. El cuello generalmente es doloroso al tacto vaginal. En el hemograma podemos encontrar una PCR, una velocidad de eritrosedimentación aumentados, ¿no? Puede ser por la infección por estos agentes. En la ecografía vamos a ver un aumento de tamaño. Les decía la vez pasada que en las trompas, por ecografía, no se deben ver, ¿no? Cuando se ven es porque están dilatadas, están con inflamadas, ¿no? Hay una salpingitis y ahí eso ya es, cuando se ven, como les decía, es porque están inflamadas, ¿no? Lo correcto es que no se deben de ver. Y el tratamiento de la salpingoforitis generalmente es antibiótico-terapia, ¿no? Se puede iniciar con doxiciclina y si no funciona se pueden adicionar otros antibióticos de mayor espectro. Entonces, como les decía, por ejemplo, aquí en este esquema vemos una salpingoforitis, vemos cómo esta trompa, a diferencia de esta de acá, está dilatada, ¿no? Y este ovario, a diferencia de este, está aumentado de tamaño, ¿no? Entonces, una salpingoforitis de este lado, ¿no es cierto? Aquí vemos en este esquema cómo también está toda la trompa dilatada, ¿no es cierto? Esto es una salpingitis ya, porque aquí el ovario está normal, como quien dice, ¿no? Entonces una salpingitis, una salpingoforitis, ¿no? Entonces, esto es cómo se presenta, ¿no? Y que también, a diferencia de la salpingoforitis aguda, en este caso estamos hablando de la subaguda o atípica, que produce dolor pélvico crónico. El síndrome de ovario residual. Esto también es importante, se presentan no con mucha frecuencia, pero sí hay. ¿Esto en quiénes se da? Esto se da en aquellas mujeres que por algún motivo han sufrido o se les ha realizado una histerectomía más una salpingoforectomía en forma bilateral, ¿ya? Entonces, se les hace toda la cirugía, pero no nos damos cuenta y queda un tejido cortical residual del ovario, ¿no? Tras la cirugía. Entonces, quedó, digamos, un poquito de tejido ovárico, ¿no es cierto? Y entonces esto cursa con dolor pélvico crónico unilateral, ¿no? Es decir, a un solo lado, recurrente. ¿Recurrente por qué? Porque, bueno, puede
puede darse incluso en forma mensual, ¿no? Es decir, como aquí dice, relacionado con ovulación. ¿Por qué? Porque las hormonas, no de los ovarios, sino las hormonas a nivel de la hipófisis, perdón, a nivel de la a nivel de la hipófisis se sigue produciendo de forma mensual, ¿no es cierto? Entonces esto hace que cada ciclo presentan dolor, pese a que supuestamente ya no tiene ovarios, pero la paciente tiene un remanente que quedó ahí, que es lo que le está provocando el dolor, ¿no? Los síntomas aparecen generalmente 2 a 5 años después de la histerectomía, ¿no? Entonces, la paciente, como digamos a los 3 4 años, dice, no, tengo dolor en algún lado, quisiera que me revisen, entonces se le indica una ecografía y encontramos ese remanente que ya creció, ¿no? Y bueno, es digamos, como quien dice, un nuevo ovario que se formó en todo ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces, para el diagnóstico se tiene que confirmar obviamente con el antecedente quirúrgico de que se le ha hecho una histerectomía más una salpingofarectomía, ¿no es cierto? Y se le pide una ecografía, y en la ecografía vamos a encontrar que efectivamente que en el lado del dolor vamos a encontrar un ovario neoformado, ¿no? Que incluso puede presentar incluso hasta una especie de quiste. Entonces el tratamiento se le puede dar danazol, se le puede dar progestágenos, anticonceptivos orales, agonistas de la GnRH, y finalmente si es que no funciona ninguno de estos, se entra a operar, ¿no? O sea, siempre se recomienda hacer una laparotomía y no se recomienda una laparoscopía. ¿Por qué? Porque para buscar ese remanente de ovario mediante la laparoscopía es muy difícil, ¿no? Generalmente no la encontramos y decimos, no, pues no hay nada, ¿no? Pero la paciente sigue con la molestia. Entonces, para evitar eso, se prefiere mejor realizar una laparotomía, ¿no? Una cavidad abierta, buscar con calma y retirar ese remanente ovárico. Otras causas de dolor pélvico crónico, es decir, que no son ginecológicas, tenemos las gastrointestinales, que viene a ser el síndrome de colon irritable, que también produce dolor pélvico crónico, las urológicas, como el síndrome uretral, el tenesmo urinario, la cistitis intersticial, las neurológicas de músculo esquelético, como son el atrapamiento de nervio, el dolor mioaponeurítico, el síndrome de dolor bajo de espalda, o dolor de espalda bajo, como dicen, ¿no? Entonces son estas entidades que ya son de otra especialidad, pero también son causa de dolor pélvico crónico. Entonces, como conclusiones, recordar que el dolor pélvico crónico, el dolor pélvico cíclico, no son un problema ginecológico muy frecuente en las mujeres en edad fértil, ¿no? Es de suma importancia hacer una evaluación clínica adecuada para evitar polifarmacia. ¿Por qué? Porque generalmente cuando no se hace una evaluación adecuada, se les da tal cosa, generalmente son pacientes bombardeadas con todo tipo de analgésicos y de antiespasmódicos, ¿no? Y llegan a producir incluso un problema de gastritis, úlceras gástricas, por tanto, AINER, ¿no? Y también con el fin de evitar el tratamiento quirúrgico en forma innecesaria, ¿no? Porque a veces, al no encontrar una causa y no funcionar la farmacoterapia, entonces entran a buscar algunas, se entra a realizar una cirugía, ¿no? Con el fin de buscar. Pero de repente ese paciente o esa paciente que presenta dolor pélvico crónico presenta una patología que no requiere cirugía, pero sin embargo ya se le hizo, ¿no? Entonces, para evitar esto, es importante hacer una evaluación adecuada, como les decía, para evitar la polifarmacia y para evitar las cirugías innecesarias, ¿no? Entonces, un buen examen físico, una buena historia clínica puede acercarnos a un diagnóstico certero. ¿Para qué? Para iniciar un tratamiento en forma adecuada, de la mejor manera. Muy bien, chicos, eso sería todo respecto a la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, ¿está todo claro o algo que no hayan entendido? Hablen hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Doctor, creo que no hay inconvenientes ni preguntas. Todo quedó claro. Ok, muy bien. Si quedó todo claro, nos vemos en la clase siguiente, que creo que es el próximo lunes. Y respecto a las prácticas de mañana, ya sé que han entrado nuevos docentes, así que ya estoy en coordinación con la delegada correspondiente. Muy bien, chicos,
Nos vemos el día de mañana con el grupo de prácticas y la próxima clase teórica el próximo lunes con todos. ¿Ok? Buenas noches con todos. Buenas noches a usted, Ok, profesor, gracias. muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.